La historia que te enseñaron en la escuela no es toda la historia. Hay lugares en este planeta que no encajan en ninguna línea de tiempo, objetos que no deberían existir y ciudades enteras enterradas bajo tierra que nadie sabe quién construyó. Hoy en Aetherion vas a conocer 5 hallazgos arqueológicos que ponen en duda lo que creíamos seguro sobre nuestro pasado y que muchos preferirían que no se hicieran virales. Durante décadas la arqueología oficial nos vendió una historia lineal. Primero cazadores-recolectores, luego agricultura, después ciudades, reinos, tecnología y finalmente nosotros. Ordenado, lógico, cómodo. Pero en los últimos años han aparecido evidencias que parecen decir otra cosa. Civilizaciones avanzadas mucho antes de lo esperado, tecnología que no debería existir en su época y estructuras que desafían la explicación más sencilla. No estamos hablando de mitos, sino de hallazgos reales, excavados por arqueólogos reales, que abren la puerta a una pregunta incómoda. ¿Y si nuestra historia estuviera incompleta? En una colina de Turquía, hace no tanto, se descubrió algo que no encajaba con ninguna teoría. Göbekli Tepe, un complejo de enormes piedras talladas, pilares en forma de T, con animales esculpidos con un detalle casi obsesivo. La sorpresa no fue solo su tamaño o complejidad, sino su edad. Los estudios apuntan a que fue construido hace unos 11.600 años. Eso es miles de años antes de las primeras ciudades conocidas, y antes de que, supuestamente, el ser humano hubiera desarrollado una agricultura estable. Según el guión oficial, en esa época éramos grupos de cazadores nómadas, rudimentarios, sin organización para levantar algo así. Y sin embargo, ahí está, un templo monumental, alineado, planificado. Algunos arqueólogos se vieron obligados a admitirlo. Primero vino el templo y luego la ciudad, no al revés. Si Göbekli Tepe existe, significa que alguien organizó mano de obra, conocimientos y creencias complejas miles de años antes de lo esperado. La pregunta es, ¿cuántas otras cosas así siguen enterradas? Y si crees que eso es extraño, espera a conocer la ciudad que se esconde bajo tus pies, literalmente. En la región de Capadocia, también en Turquía, alguien decidió mirar más allá de una simple pared derrumbada en una casa antigua. Detrás, no había solo un sótano, había un laberinto entero bajo tierra. Derinkuyu es una ciudad subterránea de múltiples niveles, con túneles, habitaciones, almacenes, pozos de ventilación y hasta espacios que parecen iglesias y escuelas. Se estima que pudo albergar a miles de personas al mismo tiempo. ¿Quién la construyó? ¿Para qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en vivir bajo tierra? Hay teorías, refugios ante invasiones, protección contra el clima extremo, incluso hipótesis más polémicas que hablan de catástrofes globales de las que no nos contaron nada. Lo brutal es esto. Nadie sabe exactamente cuándo se empezó a excavar ni cuánto tiempo se tardó. Una civilización capaz de organizar una obra así, ¿de verdad encaja con la idea de un pasado primitivo? Pero si Derinkuyu es una ciudad enterrada, lo que viene ahora es aún más incómodo. Un mecanismo que no debería existir, construido más de 1000 años antes de su época. A principios del siglo XX, un grupo de buzos encuentra, frente a la isla griega de Anticitera, los restos de un naufragio romano. Entre estatuas y piezas de bronce corroídas apareció algo que, al principio, parecía un simple bloque oxidado. Hasta que lo estudiaron. Dentro había engranajes dentados, ruedas, ejes, todo colocado con una precisión milimétrica. Era el mecanismo de Anticitera, considerado hoy por muchos como la primera computadora analógica de la historia. Se cree que fue usado para calcular posiciones de estrellas, eclipses y movimientos del Sol y la Luna con una exactitud brutal para su época. El problema es este: el nivel de complejidad mecánica que muestra ese aparato no vuelve a verse en la historia de la humanidad hasta más de 1000 años después, en los relojes astronómicos medievales. Es como si alguien hubiera tomado un trozo de tecnología del Renacimiento y lo hubiera lanzado al mar en plena antigüedad clásica. Y aquí surge la duda incómoda. ¿De verdad evolucionamos tecnológicamente de forma lineal? ¿O hubo picos de conocimiento que se perdieron y que apenas estamos redescubriendo? Si este mecanismo ya te parece una anomalía,
espera a ver los dibujos gigantes que solo se entienden desde el cielo. En el desierto de Nazca, en Perú, hay algo que no tiene sentido. Hasta que subes. Desde el suelo solo ves montículos, zanjas, líneas extrañas trazadas sobre la tierra reseca. Pero desde el aire se revela el verdadero mensaje. Figuras gigantes de animales, humanos y formas geométricas, algunas de cientos de metros de largo. Monos, colibríes, arañas, formas que parecen flechas y pistas. Todo grabado removiendo piedras de la superficie, de forma tan precisa que las líneas casi no se han borrado con el paso de los siglos. La gran pregunta es, ¿para quién estaban hechas? Porque desde el nivel del suelo prácticamente no se aprecian en conjunto. Solamente tienen sentido vistas desde arriba. Las teorías van de lo religioso a lo astronómico y, por supuesto, a las más polémicas. Mensajes para dioses del cielo, mapas, marcadores de rutas invisibles. Lo que pocos discuten es otra cosa. La gente que vivía allí no encaja con la idea de una cultura simple que apenas entendía su entorno. Alguien planificó estas figuras en una escala tan grande que solo un ojo elevado podía apreciarlas. ¿El ojo de quién? Y si estas figuras parecen mensajes hacia el cielo, el último hallazgo de la lista parece salir directamente del fondo del mar, y no todos creen que sea natural. Frente a las costas de la isla de Yonaguni, en Japón, un buzo se encontró con algo que, al principio, creyó que era solo una formación rocosa curiosa. Al bajar más, se dio cuenta de que no era tan simple. Bloques gigantes de piedra, escalones, plataformas, líneas rectas que parecían talladas, ángulos de 90 grados y lo que muchos describen como una especie de pirámide sumergida. Algunos geólogos aseguran que todo puede explicarse como un fenómeno natural: la erosión, las fracturas de la roca, la acción del agua. Pero otros dicen lo contrario, que hay cortes demasiado precisos, patrones repetidos y formas que recuerdan a terrazas y escaleras construidas. Si Yonaguni fuera realmente una estructura artificial, significaría algo brutal, que una parte de nuestra historia se esconde bajo el océano, construida en un tiempo en el que, oficialmente, no existía ninguna civilización capaz de hacer algo así en esa región. Y eso abre una posibilidad inquietante. ¿Cuántas ciudades, templos o estructuras están hoy bajo el mar, borradas por cambios en el nivel del agua, y con ellas, capítulos completos de nuestra verdadera historia? Göbekli Tepe, Derinkuyu, Anticitera, Nazca, Yonaguni. Son piezas de un rompecabezas que por ahora nadie puede armar del todo. Quizá la historia oficial no está equivocada, pero sí está incompleta. Cada vez que aparece un hallazgo como estos, el pasado deja de ser una línea recta y se convierte en algo más inquietante. Una serie de civilizaciones que suben, caen, se pierden y dejan apenas pistas enterradas, sumergidas o corroídas por el tiempo. Y tal vez lo más incómodo de todo no es lo que ya hemos encontrado, sino lo que todavía no hemos desenterrado. Porque si estas 5 pruebas ya contradicen lo que nos contaron, ¿qué pasará el día que se descubra algo que no pueda explicarse de ninguna manera? Si quieres seguir explorando las grietas de la historia oficial, suscríbete a Aetherion, porque lo que viene va a hacerte cuestionar mucho más que tus libros de texto.